¿Cuándo aparecieron las primeras ciudades? Muchos historiadores sostienen que las primeras ciudades fueron Cataluyú, Jarmo, Jericó, Quiroquitia y Lepenskivir, las cuales se formaron hace 8000 años aproximadamente. Pero, si bien estos asentamientos tienen población numerosa, algunos, más de 6000 habitantes, no dejan de ser aldeas. La cantidad de población no convierte un asentamiento en ciudad. Las ciudades poseen unas ciertas características: complejidad, integración, diversificación de actividades, independencia económica y organizativa, organización formal e impersonal, alta densidad demográfica, zonas de residencia diferenciada. Estos asentamientos, por lo tanto, son ciudades-estado. Según algunos autores, la ciudad y el estado surgen en el mismo momento. Vamos a analizar estas características. Complejidad. En las ciudades, las actividades se encuentran delimitadas a un grupo de personas, lo que da origen a diferentes sectores en la sociedad que interactúan de manera particular entre sí. Surge así la diversidad de tareas y la especialización. Integración. La ciudad no solamente es el centro urbano, sino que funciona de manera integrada con los campos circundantes. Por eso decimos que es una ciudad-estado. Las aldeas proporcionan materias primas, alimentos y fuerza de trabajo temporal, mientras que la ciudad provee servicios, manufacturas y distribuye los bienes. Esto le proporciona independencia. Por eso decimos que es una ciudad-estado. Organización formal e impersonal. Para comprender este punto, les recomiendo ver el video sobre los gobiernos que dejaré en la tarjeta y en la descripción del video. Alta densidad demográfica. La alta densidad demográfica se refiere a que muchas personas viven en pocas hectáreas. Teniendo en cuenta estas características, podemos decir que las primeras ciudades surgieron entre el río Tigris y Éufrates y cerca de las costas del río Nilo, entre el 5000 a.C. y el 4500 a.C. Veamos dos ejemplos de por qué estas grandes aldeas no son ciudades. Jericó, con sus murallas, que son el resultado del trabajo coordinado, pero no de una centralización de poder. Existen múltiples casos de construcciones similares sin centralización de poder. Otro caso es Cataluyuk, con sus santuarios. Sus múltiples santuarios no muestran la existencia de una casta sacerdotal, sino que demuestran que el culto era familiar, por lo tanto no hay especialización. En estos asentamientos, las armas, flechas, hojas de puñal, no se pueden distinguir entre uso bélico y uso cotidiano. Además, las murallas y distribución de las casas era más efectiva contra animales salvajes que contra ataques de otros pueblos. En conclusión, no son ciudades, sino aldeas de gran tamaño. ¿Cómo surgieron las primeras ciudades? Para que surja una ciudad debe haber una serie de elementos. Las tierras cultivables deben ser limitadas en cantidad y restringidas por barreras naturales. De lo contrario, si un grupo quiere imponerse sobre otros, parte de la población se dirigiría a otro lugar y formaría su propia aldea. En cambio, con estas características, la presión los obliga a crear otra forma de organización, la ciudad. Veamos esto más detalladamente. En una aldea en que crece la población y no alcanzan los recursos, hay presión demográfica. Si no se puede aumentar la producción, hay hambrunas y migraciones. Se crearían nuevas aldeas, siempre y cuando haya lugar a donde ir.
Otra forma de solucionar la presión demográfica es intentar mejorar la producción con nuevas técnicas. Si estas funcionan, la población podrá crecer en espacio reducido y se formarán ciudades, las cuales se agruparán en un sistema complejo de integración con las aldeas circundantes. No todos se dedicarían a la agricultura, surgiría la jerarquización de quienes proponen las ideas y ayudaron a que crezca la producción. En conclusión, si hay muchos lugares de cultivo, no hay presión para generar nuevas técnicas que aumenten la producción en espacio reducido. Si hay pocos lugares de cultivo, no hay excedente para la población que dirige y no produce. Es decir, no surgirían jerarquías. Debe haber pocos lugares de cultivo aptos para la explotación intensiva, como en Egipto y Mesopotamia. En el caso de Egipto, que se encuentra rodeado por desiertos, hay una limitación que es la crecida anual del río, que en principio no sabían cuándo ocurría. Pero quienes lograron dirigir las cosechas con este conocimiento, propusieron una técnica que aumentó la producción y les dio estatus. De esta manera surgieron las primeras ciudades. Pero una vez que surgen estas, otros asentamientos imitan la organización de las primeras ciudades. Por eso, las aldeas que no tienen las características geográficas antes explicadas, observan las ventajas de las ciudades y adoptan esta organización en sus asentamientos. Algunas, en lugar de ser agrícolas como las primeras ciudades, se dedican al comercio o son centros religiosos. Gracias por ver hasta el final. Cualquier duda la pueden dejar en comentarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.